Hola, mi nombre es Somi López, cursante de la materia de Investigación Audiovisual y de Prensa con el profesor Eduardo Valero. Esta actividad tratará temas como la investigación en medios de comunicación social, investigación comunicacional en Venezuela y el análisis morfológico. Para comenzar, hablemos sobre el primer tema, que es la investigación en medios de comunicación social. Esta investigación se da mayormente en Europa. Podemos decir que la investigación en los medios de comunicación se realiza bajo el enfoque de determinar datos sistemáticamente que nos resulten viables, que permitan ayudarnos como periodistas a conocer la audiencia y su proceso de adaptación a los diferentes cambios en los medios masivos. Países europeos como Francia, Gran Bretaña, Alemania y la antigua Unión Soviética han sido los pioneros en la investigación. Un ejemplo claro es la Segunda Guerra Mundial, donde los medios masivos tuvieron gran protagonismo y fueron elementos imprescindibles en el proceso de guerra, lo cual conllevó a un proceso de investigación y métodos acordes a la utilización de los mismos para poder llevar a cabo su mensaje y objetivo. Esto nos trae como conclusión que Europa e incluso Estados Unidos le han llevado la delantera a Latinoamérica en cuanto a avances comunicacionales se refiere, puesto que esos continentes tenían la necesidad de saber qué efectos y qué tipo de influencia ejercían al target que ellos querían estudiar. Sin embargo, también se planteaba la necesidad de conocer más el medio, entre ellos la construcción del objeto de estudio, la verificación y los resultados de sus estudios. Ahora bien, particularmente considero que Latinoamérica estaba muy atrasada porque no sentía la necesidad de avanzar ni de tampoco le interesaba el fenómeno comunicacional que ya Europa y Estados Unidos estaban experimentando. No es hasta 1950 que empieza verdaderamente las investigaciones de manera formal en América Latina, donde sus principales investigaciones se centraban en la teleaudiencia, rating y en los sondeos de opinión pública, los cuales eran sumamente importantes en esa época para ellos. Existe un desarrollo de la investigación según el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, mejor conocido como el CIESPAL, donde entre los años 1950 y 1960 utilizaron los esquemas de Estados Unidos por Bernard Berenson y Arnold Laswell, donde desarrollaron los análisis de audiencia, cobertura, penetración de medios y los sondeos de opinión pública, los cuales se planteaban los objetivos de audiencia y los efectos y esos efectos producidos por los medios en diferentes aspectos, lo cual nos conlleva a que luego de todo lo estudiado e investigado en Venezuela, luego de aceptarse la investigación en medios de comunicación que allá se producía a nivel mundial, el autor Antonio Pascual publica y aporta sobre las investigaciones y estudios metodológicos que demostraban el papel que representaban los medios de comunicación y que como estos se asumían al estado ideológico que atravesaba el país. Venezuela atravesaba los cambios culturales, sociales y políticos que generalmente trajeron como consecuencia que la audiencia y lo que ellos querían varíen, teniendo así un estudio constante entre lo que necesitaban y lo que podían ofrecer estos medios de comunicación masivos. Para nadie es un secreto que Venezuela ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años y esto sin duda afecta y cambia esas antiguas investigaciones a nivel comunicacional que determinaban un solo comportamiento de audiencia y que hoy en día podemos decir que la audiencia no piensa lo mismo que pensaba hace 5, 10 o 20 años, concluyendo que las investigaciones más allá de la audiencia se trataban en Venezuela de dependencia ideológica. Sabemos que los medios actualmente se están rigiendo por una ideología socialista que deja mucho a la imaginación a través de la censura y omisión de información. Ahora bien, centrándonos en la investigación comunicacional en Venezuela, por consiguiente, a raíz de toda investigación en medios de comunicación, el fenómeno comunicacional que comenzaba en el país se desarrollaba a través de los aspectos culturales, económicos y sociales, si bien es cierto que en los años 60 no hay ningún interés en la investigación de los nuevos medios de comunicación, luego de asentarse en estudios como de Pascual y Santoro o Pachano, establecieron fases en el país desde el uso, los efectos y consecuencias del consumo de los nuevos medios de comunicación. Es decir, las personas estaban consumiendo mucho más medios de comunicación y por ende necesitan aferrarse a los estudios que estaban sucediendo en esa época. La investigación comunicacional estudió mayormente en Venezuela, que la audiencia tuvo mayor impacto en las ciudades como Maracaibo, Caracas y Valencia, que fueron piezas claves para los estudios con el fin de saber cuán influencial era el niño o joven venezolano en esa época. Estos estudios comunicacionales no son para nada estáticos, estos pueden variar. La sociedad venezolana y el mundo entero están en un continuo cambio. Es por ello que aquella persona que continúa estudiando, investigando este tipo de tema debe ceñirse al método científico anterior para poder establecer relaciones en cuanto a investigación comunicacional se refiere. Para terminar con la prueba de conocimiento crítico, el último tema que se va a tratar es el análisis morfológico de los medios de comunicación impresos.
Kaiser establece que el análisis morfológico es un estudio que se encarga de resaltar la morfología y anatomía de un periódico. Sabemos que existe una variedad de impresiones como lo son periódicos, revistas, semanarios, entre otros, los cuales particularmente pienso que deben ser lo suficientemente atractivos a la vista del lector para que puedan venderse. Para mí los medios impresos son los más difíciles para complacer a la audiencia, ya que es a través de un papel, de un físico que la persona ve y lee. Anteriormente podíamos pensar que los medios impresos solo podía importar el titular, lo que conllevaba a que fuera la noticia más resaltante del día, teniendo así un éxito a nivel de ventas. Sin embargo, este trae una serie de aspectos morfológicos que hay que establecer antes de, y no muchas personas lo saben. Kaiser divide estos estudios morfológicos en tres partes. La primera, personalidad del periódico, la cual tiene el registro de identificación y expediente de identidad. La segunda parte es la morfología del periódico, es decir, los elementos de la estructura, todos sus momentos y secciones. Y la tercera parte es la valorización, las cuales entraban en ella la ubicación, los títulos y la presentación y la selección de información. ¿Cómo se puede diferenciar un análisis morfológico de uno y otro? En Barquisimeto existían dos periódicos que tenían mucha influencia, como la Prensa Lara y el Impulso. El Impulso era de tamaño estándar, mientras que la prensa era tabloide. El Impulso era serio, mientras que la prensa era más jocoso. El Impulso era más técnico y la prensa era más coloquial. La morfología entre estos dos era muy diferente. No podemos decir que cada periódico es igual. Gracias.